Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos. Ya tenemos vía Zoom a nuestro querido amigo y analista Jesús Eguía desde el exterior, pero vamos a ver, ¿qué fue lo que le dijo Petro al pueblo de colombiano una vez que se reconoció su triunfo en las elecciones presidenciales? Veamos. Quiero presentarles a su presidente, Gustavo Petro. En este día que indudablemente es histórico. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. Yo no sé si me devuelves un poquito para ver la fotografía. La señora Francia Márquez, creo que es la señora morena que está al lado de Petro, es una niña que parió a los 16 años, de las zonas más pobres de Colombia. Estudió como en el INSE colombiano. Se convirtió en defensora de los derechos de la naturaleza, en defensora ecologista. Hace 2 años se graduó de abogado y hoy es la primera mujer negra que ha llegado a la vicepresidencia de Colombia. Retos sin duda tienen, pero vamos a ver qué nos dice nuestro querido amigo Jesús Eguía. Jesús, ¿cómo estás? Saludos, Juan Carlos. Saludos. Bueno, leo tu tuit para darle apertura a la entrevista. En Colombia ganaron la democracia, Gustavo Petro y Maduro. Retos de Petro: fortalecer la democracia que hoy lo llevó al poder. 2. Unir al país y gobernar por consenso. 3. Cumplir promesas de justicia social sin golpear al sector productivo. 4. Huir del formato chavista. Por cierto, estaba viendo un video de la anterior elección donde Diosdado Cabello le dio contra el suelo a Petro porque Petro se diferenció de Maduro, y ayer Diosdado Cabello decía que ha sido un triunfo de Latinoamérica. Bastante acomodaticio el señor diputado Diosdado Cabello. Te escuchamos, Jesús. Bueno, yo creo que definitivamente es un grave error dar lecturas simplistas y maniqueas a lo que ha ocurrido en Colombia. Hay muchos venezolanos que parten del análisis simplista de que Petro es izquierdista, lo cual es cierto. Por tanto, Petro es comunista. Por tanto, Petro es chavista. Por tanto, Petro va a arruinar a Colombia tal como Chávez y Maduro arruinaron a Venezuela. Ese es el criterio básico que está circulando por las redes, por los criterios de muchos opositores venezolanos que todavía no logran asumir la política con una dosis de racionalidad. Esa onda emocional típica de fanáticos, de personas que ya es poco lo que puedan dar en materia política, no ayuda en absoluto. Yo creo que hay que entender que Petro no es Chávez. Petro y Colombia no es Venezuela. Y los militares colombianos no son los militares venezolanos. Y los colombianos no van a salir a protestar por su tradición bélica, no van a salir a protestar a las calles con globos, perritos, mascotas. No, no. Los colombianos resuelven a balas sus problemas, lo cual no es nada bueno, ¿no? Pero eso significa que Petro
tendrá que surfear desde el poder. Además, mire, Petro no va a hacer lo que hizo Chávez, no por razones políticas solamente, sino porque Petro no es pendejo. Petro no va a incurrir en errores garrafales de carácter político y económico, tal como lo hizo Chávez y Maduro, porque sabe que eso le va a costar el poder. Tan sencillo como eso. Chávez pudo cometer algunas travesuras políticas porque él tenía una chequera petrolera gigantesca que Gustavo Petro no tiene ni va a tener jamás. Chávez se permitió dar una cantidad de beneficios a la población, repartir dinero en cantidad a miles de millones de dólares a sus adeptos. Petro no va a poder hacer eso. Porque el gran problema de muchos izquierdistas es que hacen promesas, pero nunca se preguntan quién paga la cuenta. En el caso venezolano, esa cuenta de locuras de carácter económico y político las pagaba el petróleo. En el resto de los países que no tienen esa riqueza petrolera, quien paga la cuenta son los que pagan impuestos. Es decir, los ciudadanos, los empresarios privados. Entonces, ¿cómo Petro va a aplicar justicia social en Colombia sin incrementar notablemente los impuestos al sector productivo? Que va a golpear más a los grandes millonarios que a los pequeños, está bien, pero eso no es el problema central de Colombia. Y creo que Petro debe tenerlo claro. Petro sabe que hay temas de injusticia social, sin duda. Hay un nivel de corrupción gigantesco en Colombia. No hay lugar donde en Colombia no te estén cobrando una coima, no te estén cobrando un peaje para tú poder sacar un documento. Los cuerpos policiales. Entonces Petro va a tener que gobernar con eso, Juan Carlos, que llaman el deep state, el de estado profundo, que es algo que va más allá del Palacio de Nariño. Porque el gobierno real en Colombia y en todas partes del mundo, eso pasa hasta en los Estados Unidos, el poder real, el poder que nadie ve, pero que es poder, es mucho más grande que los poderes que puede otorgar un palacio de gobierno o la figura presidencial. Donald Trump se enfrentó al estado profundo y no pudo. No pudo. Hugo Chávez retó al estado profundo en Venezuela cuando llegó al poder. Y pudo porque tenía mucho dinero, pero en segundo lugar tenía carisma, y en tercer lugar su mayor fortaleza eran las debilidades de la oposición venezolana. Por eso llegó hasta donde llegó y hasta el sol de hoy. En Colombia es distinto. En Colombia Petro va a tener, y ya ayer lo dijo, el gobierno de Petro va a ser un gobierno capitalista. Hizo inclusive planteamientos acerca del deterioro ambiental del planeta, que coincide plenamente con una de las banderas fundamentales del gobierno de Joe Biden. De manera que Petro y Biden empiezan a hablar el mismo lenguaje también. Petro va a mantener buenas relaciones con los Estados Unidos porque además no puede hacer otra cosa. No puede. Y él tiene que generar resultados. Claro está, él va a generar cambios en la administración de justicia, sobre todo. Va a generar cambios en los cuerpos policiales, lo cual tendrá que ser progresivo y moderado para que no se le incendie el gallinero. Entonces, Petro va a gobernar con muchas amarras y tiene 4 años plazo para generar resultados, Juan Carlos. 4 años pasado mañana. Y la oposición colombiana de ahora en adelante tiene 4 años para rehacer su juego, que nunca podrá hacer repetir lo que los colombianos no quieren. Una oposición que tiene que estar más cerca del futuro que del pasado.
Una oposición que comienza a decir cosas distintas porque el 70% de los colombianos, el pasado 29 de mayo, rechazaron ese estatus político. Y ahora vemos que, digamos, por primera vez, Petro tuvo la votación más alta en la historia de Colombia, en toda la historia democrática de Colombia. La participación fue del 58%. Nunca había habido una participación en Colombia de esa cantidad. Venezuela le gana, pues Venezuela ha tenido hasta el 80% de participación en sus procesos electorales. Para los colombianos fue un acontecimiento histórico ese 58% de participación. Y esa mayoría votó contra el estatus. Por tanto, vienen 4 años muy intensos para el gobierno de Petro como para la oposición, para la nueva oposición colombiana. Pero además, Petro dio, yo lo dije en eso que tú acabas de leer, eso lo publiqué yo antes del discurso de Petro, de manera que yo no sabía lo que iba a decir Petro. Pero yo dije, Petro tiene la obligación de gobernar por consenso, mas no por confrontación, como lo hizo Chávez. Cometería un grave error si lo hace por confrontación. Porque es que además Petro, a diferencia de Chávez, Juan Carlos, Petro tiene experiencia política dentro del marco democrático. Petro ha sido alcalde de Bogotá. Petro fue destituido y fue restablecido. Petro tuvo problemas en las calles y tuvo que lidiar con eso. Petro ha sido senador. Petro tuvo que unir a más de 20 organizaciones políticas en torno al pacto histórico para poder llegar a lo que llegó hoy día. Petro sabe lo que es negociar, lo que es el consenso. Jesús, ¿tú me escuchas? ¿Sabes? ¿Me Sí, escuchas? te escucho. Sí. Ok. Sí. Quería preguntarte ahora sobre Venezuela. Yo vi con agrado cómo buena parte del liderazgo político venezolano respondió con beneplácito, quiero decir, felicitó a Petro, pidió que hiciera un gobierno bueno para los colombianos, pidieron que respetaran la vida, digamos, a los inmigrantes venezolanos que están en Colombia. Vi como un cambio frente a un pequeño segmento que comunistas, que gritan comunistas, comunistas, llegó el comunismo. Alguien escribió por ahí, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se mudó para Latinoamérica. A mí me parece que, evidente, en mi opinión, eso es un disparate. Pero ¿cuál debe ser la actitud de la oposición venezolana? Porque el gobierno sí está claro, pero quiero saber, en tu opinión, ¿cuál debería ser la actitud de la oposición venezolana frente a ese gobierno progresista que va a gobernar en Colombia y al probable gobierno progresista que va a gobernar en agosto en Brasil? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la actitud que deben asumir los venezolanos en general. Los venezolanos en general tenemos que apostar al éxito de Colombia. Y ojalá Gustavo Petro se aleje de la tentación que generan esas ilusiones izquierdistas, que son, algunas son basadas en sueños, idealismos, pero que no son posibles de ejecutar por miles de razones. Ojalá sea pragmático en el ejercicio del gobierno, sin olvidar sus principios, sin olvidar sus posiciones políticas originarias que quieren pues lo mejor para el país, independientemente que lo que se proponga lo haga de mala manera, como pasó en Venezuela. O sea, tú ves a los chavistas originarios y todos planteaban algo beneficioso para el país, razón por la cual muchos venezolanos opositores de hoy, en el año 98, votaron con las dos manos por Chávez. Votaron por Chávez, lo cual era comprensible. De manera pues que, en primer lugar, los venezolanos tenemos que apostar al éxito de Colombia. En segundo lugar, yo dije que uno de los ganadores fue Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Petro, y eso hubiese pasado igual que con Rodolfo Hernández, Gustavo Petro va a restablecer las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela, lo que significa un reconocimiento, no tácito, sino explícito,
de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Entonces, un golpe durísimo para la oposición que encabeza Juan Guaidó. Porque además Colombia ha sido uno de los baluartes, junto con los Estados Unidos, han sido los dos grandes baluartes de apoyo que ha tenido la oposición venezolana que dirige Juan Guaidó, Voluntad Popular y Leopoldo López. Entonces, esto es una pérdida enorme para ellos. Monómeros con toda seguridad va a pasar a manos de Maduro pronto. Digo yo, eso es lo que competiría, estando en el caso de, claro, o sea, en el caso de Petro. Y además de eso, tenemos que la oposición venezolana, como tú muy bien lo dices, Juan Carlos, sí, ya me voy. La oposición venezolana tiene que comenzar a dialogar y entenderse con Petro y con todo este esquema que se está dando en América Latina, que se está vistiendo de rojo. Yo decía que hasta ahora los dos únicos gobiernos que se salvaban eran el de Ecuador y Paraguay. Resulta que Ecuador está al borde de volver a manos del correísmo. Lazo tiene problemas gravísimos, tiene a un país entero en contra. Y eso significa que en cualquier momento de ganar Lula da Silva, pues veremos un continente vestido casi todo de rojo. ¿Significa que Latinoamérica es comunista? No. Lo que está significando es que los latinoamericanos se fastidiaron de los políticos de oficio tradicional, se están fastidiando del estatus, quieren cambios. Esta vez no votaron los colombianos por Petro, votaron contra el estatus, como los venezolanos en el 98 no votaron por Chávez, votaron contra el estatus de Adey Copey. Y hoy los venezolanos están en una condición similar. Quieren votar por algo que no sea el estatus representado por el gobierno y por la oposición que conocemos hasta ahora. Bueno, muy bien, Jesús. Jesús, te agradezco mucho que nos hayas acompañado la tarde de hoy. Jesús Ejías, director de Datincor y además amigo de esta casa y buen analista político. Evelyn Castro,